Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Wrestling con muchísimo retraso respecto al último episodio, así que vamos a ir por partes y en el día de hoy, en la programación de este episodio, vamos a hablar de lo acontecido el fin de semana pasado, con una semana de retraso, pero también con una semana más de reflexión para poder hablar de los acontecimientos que hemos tenido en Saturday Night's Main Event, el evento especial Battleground de NXT y también Double or Nothing. Tres eventos especiales que nos ofrecían tanto WWE como AEW. También intentaremos no desvelar del todo lo que ha ocurrido durante la semana para que el lunes podamos hablar de todo eso que ha acontecido. Intentaremos que con invitados especiales como en otras ocasiones. Así que en el día de hoy van a estar acompañándome Javier Pastor y Paula Rúfalo. Con Javier estaremos hablando de ese Saturday Night Main Event. Yo estaré hablando de NXT en solitario y con Paula cerraremos con Double or Nothing. Así que sin más dilación, chicos, bienvenidos a Hablando de Wrestling. Pues estamos aquí una vez más, esta vez acompañado de Javi, como en ocasiones anteriores, con Javier Pastor, periodista de la cadena COPE. ¿Qué tal estás, Javi? Hola, hola, muy bien. A ver qué nos ha traído WWE esta semanita. Vamos a hablar un poco lo acontecido esta semana. Empezamos contigo en este podcast, con este Saturday Night's Main Event, edición número 39, contando las de los 80, 90 también. Estos eventos que se celebran los sábados noche y que ya se ha convertido en algo periódico por parte de WWE y con toda la lógica del mundo. Vamos a hablar sobre todo de lo que son los combates del evento, no vamos a hablar de preventos ni nada, vamos a hablar directamente de lo acontecido y sobre todo de las historias que se crean a raíz de este evento, Javi. Y antes de comenzar a hablar de combate por combate, ¿cómo lo estás viendo? ¿O cómo estás viendo esto de que haya eventos de WWE cada 2 semanas, que prácticamente parece un show periódico, ¿no? Los pay-per-views se están convirtiendo, los PLE, se Y están convirtiendo en eventos semanales, ¿no? sí, o tengo la sensación de que empiezan a saturar un poquito el calendario. Vince, la última etapa de Vince se recuerda por todo lo contrario, de aligerar el calendario. Han aligerado con el tema House Show y Live Show, pero empieza a cansar tanto evento todas las semanas casi y se hace repetido el contenido o lo que nos ofrecen. Que es algo que, por hacer una comparación, es algo que le ha pasado sobre todo al fanático más casual que durante los años de 2010 hacia el 20, que se hizo muy fanático de empresas independientes, estilo pues, GCW, New Japan Pro Wrestling, que no es independiente, pero bueno, se sobreentiende todo lo que es fuera de WWE o del producto americano en sí, que tiene shows de forma más periódica. Se entiende de esta manera, o al menos lo entiendo yo por lo menos, que el público se fue cansando con el tiempo porque los combates eran muy repetitivos, porque era demasiado periódico y no es tan fácil seguirlo para todo el mundo. Y es algo que creo que está sufriendo WWE con esta nueva política en el 2025, en el que estamos viendo pues eventos como ha sido Backlash, que se ha sido prácticamente 3 semanas después de WrestleMania, que bueno, es lógico porque se supone que son Sí, como las eso es lo revanchas. normal, eso es, sí, Ese es suele ser normal. normal, Lo pero que que te metan eventos así de, por decirlo de a lo bruto, de relleno. Totalmente. Este es uno de relleno. Sí que es cierto que respecto al anterior han avanzado bastante a nivel historias, pero que es algo que podría haber ocurrido perfectamente en un episodio de Monday Night Raw y haber vendido un Monday Night Raw, no como el de esta semana, que bueno, lo dejaremos aparte para otro podcast que vamos a subir durante la semana. Y lo que tengo sensación es que ahora dentro de 2 semanas viene Money in the Bank, pero es que también viene Worlds Collide. Y es que este fin de semana también hemos tenido NXT, que lo comentaré en solitario posteriormente, después de que hablemos de este Saturday Night's Main Event. Y todo para opacar, o al menos es lo que cree la gente, ese Double or Nothing, que ha sido un completo éxito. Para diferir un poco lo que ha sido WWE, que para mí este fin de semana ha sido un auténtico fracaso, porque ni siquiera han conseguido ese momento de push en el sentido de visualizaciones, etcétera, etcétera, porque el regreso de Cody Rhodes sí que se ha visto a nivel visita, pero ha sido muy criticado en redes sociales porque ha sido completamente pues de la nada y Sí, se que acabó de forzado, se sí, podría decir incluso. porque pensábamos todos que iba a ser o de cara a SummerSlam o en el propio SummerSlam. Pero bueno, dejando eso aparte, vamos a comenzar hablando de los combates y a partir de ahí
pues ir abriendo las historias y los comentarios, teníamos ese primer combate, empezaba fuerte el evento con Seth Rollins y Bron Breakker, que hacían equipo, acompañados de Paul Heyman para enfrentarse al equipo de CM Punk y Sami Zayn, con victoria para Seth Rollins y Bron Breakker después de que Bronson Reed apareciera para intervenir a favor de Seth Rollins y el propio Bron Breakker, uniéndose a la facción con muy poco sentido realmente, pero bueno, al menos, pues bueno, es interesante. O sea, a este momento no es justo tampoco vamos a justificar, criticarle esa decisión, porque luego a lo mejor no sabemos si a la larga va a ser un éxito. Pero bueno, No, criticarla no, pero que extraño, justifiquen el ¿verdad? porqué. Es Exacto. extraño porque lo último que hemos visto de Bronson es atacar a Seth Rollins y unirse a The Bloodline, OG. Lo que creo que deberían justificar, que es ya no solo el porqué, sino que nos vendan eso de que Paul Heyman lo ha vendido, o sea, le ha comprado, ¿no? O algo así por el estilo, no lo sé. Al final, creo que se están uniendo, o lo que o la sensación que me da a mí, por lo menos, es que la gente que se une a este stable es por amor al arte. O sea, es como, sí, somos los malos. Sí, a Y lo ya está. mejor lo que tú dices, que te venda Paul Heyman, que es un matón a sueldo y así decirlo, y ya está. Y a lo mejor con eso pues lo puedes comprar, el público lo puede comprar. Que diga Bronson Reed que él al Pero final lo que hace es venderse al mejor postor. Y eso tendría es, sentido, porque se vendió a The sí, Bloodline, sin venir a cuento, y se ya era vendería Seth ahora. Rollins, eso es. Efectivamente. A mí ahí es Pero lo. eso es. Pero el regreso está bien. Pero es alguien que necesita, que debe estar ahí y a ver lo que van a hacer con él. Que esa es otra. Estaba muy over antes de que se lesionara, pero Además venía de bastantes a victorias ver, importantes. La sí, cosa de Bronson Reed es que ahora que forma parte del equipo, o en problemas que tiene WWE cuando se crean stables, sobre todo, es que hay un pilar fundamental, que en este caso es Seth Rollins, y es cierto que los otros que están alrededor suelen perder bastantes combates y pierden esa estela. Esperemos que no sea así, que sea más como un Evolution o algo así por el estilo, donde todos ganaban. Más o menos, pero todos ganaban. El combate, en lo que es en sí el combate, no está mal. Lo que me está gustando mucho es ese aura que se está creando alrededor de CM Punk después de tantos años alejados y demás. Cuando entra CM Punk, el nivel de sentimiento, y yo creo que ha sido a raíz del propio WrestleMania, con esa promo que tuvieron y demás, justo antes de comenzar el combate. La sensación que yo estoy teniendo es que CM Punk está a un nivel de main eventer estilo John Cena hace unos años cuando regresó, por ejemplo, contra Roman Reigns. Pero ya no solo eso, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que CM Punk a nivel estatus está ya empezando a codearse con los Stone Cold, The Rock y demás. Porque cuando entra se cae el estadio. O sea, cuando entra sí, para esta lucha sí. se cae el estadio. Algo que me Yo preocupa a mí es el cómo se la está sensación descolgando que tengo Sami con Zayn. Punk, sí, lo de Sami Zayn es que creo que hasta normal. O en teoría a lo mejor iba a estar con Kevin Owens en alguna rivalidad. Aparte de que no se llegó a terminar, por así decirlo, porque estaba con Cody Rhodes y Kevin Owens liado en la rivalidad. La sensación es esa que tú dices. Pero con CM Punk lo que tengo yo ahí es que creo que estamos viendo lo que debería ser la despedida de John Cena. No sé si me explico. Totalmente, Que a la nivel de sensación es esa. aceptación, ¿no? Y sobre todo a la hora de Sí, creación de que lo historias. que deberíamos ver con John Cena es lo que estamos viendo con CM Punk. De todas formas, con Que John John Cena en el Cena, Full Heel y demás, bueno, sí está bien, pero ahora luego hablaremos de ello, pero es eso. Tengo la sensación de que están haciendo mejor las cosas con él, como si se fuera a despedir, que no es así, pero es eso. es Están una trabajando demasiado bien con él. además, el buqueo de Simba me está pareciendo muy bueno. Tampoco es que esté ligado a un campeonato mundial, esas cosas. Además, el buqueo es interesante. Lo que veo con Sami Zayn es que, pues bueno, alguien tiene que hacer equipo con Punk y tiene que ser él. Y ahora que Sí, tiene que son ser el bueno y ya tres, está. en SummerSlam tiene pinta de que va a haber un 3 contra 3, yo creo. Entre CM Punk, Sami y Roman contra Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed. O al menos esos serían los planes iniciales por parte de WWE. Y no sería en Money in the Bank, porque ya tenemos un combate por equipos confirmado, que es el que luego hablaremos de él. Y bueno, cerrando con el tema de Seth Rollins y Bron Breakker, por el momento está siendo de lo más interesante que está teniendo WWE, porque es algo nuevo, sobre todo, ¿no? No es algo enlatado y demás que estamos viviendo. Y veremos a ver cómo continúa esto y cuánto de mal parado pueden llegar a caer los CM Punk, Sami y el propio Roman Reigns de cara a SummerSlam, porque
la idea es que siguen ganando los Rolling Breaker y demás. Yo creo que debería ser así por lo menos. Deberían seguir ganando porque es por Bron Breaker y por Bronson Reed. Más que por Rollins. Que Rollins decía de mí esta semana, no sé si lo has visto en una entrevista, que ahora no somos conscientes, pero que dentro de 10 años consideraremos a Rollins como uno de los más grandes de la historia Sí, de sí, la sí. De hecho, WWE y estoy de acuerdo. yo lo Y considero así ya. por Es encima, que incluso, por mucho que haya tenido un reinado de 4 años Roman Reigns, yo creo que por encima de Roman Reigns y demás, porque este tío no es part-timer, si no se hubiera partido la rodilla, hubiera tenido reinados incluso más largos y su nivel in-ring no se hubiera vuelto tan protegido como es ahora, que no es malo, pero es más no, para nada. protegido, no es tan agresivo como era antes. Y estoy completamente de acuerdo con The Miz. Y por pasar página, vamos con el campeonato de los Estados Unidos femenino. Selena Vega y Chelsea Green. Me pareció un combate, voy a ser franco, desastroso. Sobre todo por Sí, parte de Selena totalmente. Vega, ¿eh? Entiendo que a lo mejor pueda estar nerviosa o lo que sea, pero yo creo que es de lo peor que le hemos visto en WWE a Selena. A ver, siendo sinceros, no es Eh, que sea una luchadora súper talentosa en ese sentido, pero no, yo pero aprecio su normalmente no trabajo. comete los errores que cometió. Efectivamente, a eso me refiero. Selena Vega en spots que ha repetido 1000 veces y que 1000 veces lo ha hecho bien. Ha fallado en un combate que apenas tuvo 5 minutos y sí que yo lo critico porque también teníamos luego los combates que hemos visto en NXT y hemos visto luego este fin de semana en Double or Nothing, combates mucho más largos de mujeres y mucho mejores. Y tenemos este campeonato de Estados Unidos que se supone que es para hacer un spotlight, ¿no? Para este tipo de luchadoras que no tienen tanta oportunidad. Y lo que estamos viendo es a una Chelsea Green que a nivel carisma se está comiendo a toda la midcard de WWE y una Selena Vega que tendría que ser una gran face y que yo creo que no, No funciona, no no termina de está funcionar. funcionando. No está No. terminando de funcionar. Retiene el campeonato y lo bueno de que Selena Vega siga como campeona, o al menos yo creo así, es que pues abre la oportunidad a luchadoras como Piper Niven o demás o a ganar el campeonato de los Estados Unidos y volver a crear tramas entre el propio stable y demás. Pero bueno, aparte, pues tampoco se puede comentar mucho más. Aparte de 5 minutos bastante pobres a nivel wrestling. Poco más. Bueno, Chelsea Green se fue con la nariz fracturada también por un par de Sí, movimientos fallados también. tema aparte, sí, que se podría hablar y mucho, pero bueno. Y nada más, con una Chelsea Green que esperemos que es que está para cosas mejores y espero que esté para el Money in the Bank, que aunque ya se quedó fuera de la clasificación, me pareció completamente injusto porque es lo lógico que Chelsea Green estuviera en ese combate y para mí ganadora, Sí, debería ganar ese se lo ha maletín. ganado a pulso, la verdad. Se lo ha ganado a pulso. Yo creo que el maletín Así, debería ser para ella porque yo creo que es la única forma de que ella pueda ser campeona mundial sí. y es así. Pero bueno, la WWE parece ser que tendrá otros planes, vamos a intentar confiar en ellos, aunque yo no me lo trago, al menos de momento. Pasamos a ese John Cena contra R-Truth. Interesante momento de las entradas, que vemos a John Cena entrar, pues bueno, con las luces apagadas, prácticamente con el nombre, etcétera. Y luego vemos a R-Truth entrando con lo de Ron Cena, que me pareció súper gracioso y demuestra lo versátil y carismático que es R-Truth, que pueda incluso hacerte un combate con John Cena de 4 minutos y 25, completamente contrario a lo que vimos con Selina, que en 4 minutos 25 me ha vendido que John Cena es un auténtico mamonazo sin duda alguna, y nada, con un golpe bajo consigue defender el campeonato John Cena y poco más que La decirte aparte palabra de que eso. resume el combate es entretenimiento. Y Total. ya, entretenimiento. Lo que vas a ver con John Cena y R-Truth. Pero es que todo lo contrario a lo anterior, ¿no? O sea, con Selena Vega Sí, teníamos cinco sí. minutos y podrían haber hecho un combate entretenido jugando con lo buena personaje que es Chelsea Green, tanto dentro como fuera del ring. Me parece una tía súper simpática y súper graciosa. Y yo creo que lo podrían haber trabajado más en esa pelea. En este vemos a Arthur haciendo un gran trabajo. Y a John Cena pues llevándose la victoria como tiene que llevársela. Lo que no me gusta es que era una oportunidad muy buena para que John Cena ganase el combate destrozando a R-Truth y tiene que hacer la del mayullero. Pero bueno, se lleva la victoria y acaban... Arruina el wrestling, es su misión. Sí, al Punto, no final más. yo creo que lo hace adrede también, ¿no? Que creo que Sí, juegan con eso, lo de voy a ganar así todos los combates y me da igual. y aunque eso es, y enfadará a todo el mundo. Sí, además esta vez es como Como muy siempre. forzado, ¿sabes? Y él es Mm, consciente que lo fuerza ese sí, sí. momento. Pero por lo demás, bien. Vamos al Damien Priest con Drew McIntyre. Yo creo que va a haber una trilogía de combate, siendo este el segundo, y han dicho que Drew McIntyre va a estar un mesecito fuera de descanso
después de un gran final de combate que Damien Priest se carga a Drew con Chair 2, que no lo veíamos desde Edge, desde que cuando estuvo Edge en WWE, pelea que se lleva Damien Priest, está en empate a 1 en 2025. La trilogía cerrará en SummerSlam, prácticamente de seguro. Estando Damien Priest en el maletín y demás, creo que sería lo más interesante, o al menos cómo lo construiría Sí, que le yo. cuesta el combate y ya Efectivamente. está. Y luego en SummerSlam tener Eso un sí. combate ultra violento entre ambos. Un TLC yo creo que sería espectacular, algo Sí, así. por ejemplo, Hell in a Cell, Algo algo así, así. un Hell in a Cell en SummerSlam sería la leche. Y además, es que venimos de un Steel Cage, venimos de un combate extremo. Dos muy buenas peleas, en mi opinión. Sobre todo esta vez, Sí. que tenía muy poquito tiempo para lo que es WWE, es un combate WWE 100%. Curioso me pareció que, o al menos yo la primera vez que recuerdo, y tengo el recuerdo reciente, de que abren la puerta y sale efectivamente, y que gana gracias a que se abre la puerta. Para mí un error completamente a nivel wrestling. Me parece un fallo en la narrativa. Nunca he entendido el por qué se abre la puerta cuando la gracia del combate es tener que salir. Que te abre la Sí. puerta al árbitro. No tiene mucha gracia. Entonces, y lo dice muy bien Ventura en los comentarios. Dice, joder, que al menos hubiera salido por fuera. Te hubiera tenido mucha más gracia. Que se hubiera quedado Bueno, mirándole pero desde arriba. también es entendible por el final en sí. Sí, Al que final te lo dejas, quieran dejas vender, a ¿no? Drew McIntyre en el suelo, pues sale fácil y Que te demás. diga que el árbitro te abre la puerta para que no sigas pegándole. Bueno, Claro, lo puedo eso. entender de esa manera. Aún así, Sí, pero me un chirría. pelín, eso sí, pelín. Por lo demás, me parece que Demi Priest está haciendo un trabajo espléndido desde que perdió el Los campeonato dos, mundial. los dos. Sí, sí, pero Damian y Drew. al final Damien Priest ha sido muy criticado en Sí, los... ha sido criticado, pero se ha consolidado y se ha mantenido ahí. Es que me parece un gran main eventer, la verdad. O sea, me parece esa upper mid card o incluso la low main event, como queráis llamarlo. Me parece que está súper bien Damien Priest y además que es un contendiente muy bueno. De cara a que haya un draft o lo que sea, alguien tenga que luchar contra John Cena, puede sacar una lucha John Cena de 15 minutos con un John Cena venciendo a Damien Priest. Y si hiciera un evento en Puerto Rico o algo así y estuviera involucrado, pues sería también muy guay. O al menos, bueno, yo qué sé, venderte un evento, una pelea en el evento. No lo sé. Veremos a ver qué es lo que se avecina para ellos. Yo creo que va a ser lo que hemos dicho, un ataque en Money in the Bank y una pelea en SummerSlam que cierre esa trilogía. Y en el main event teníamos a Jey Uso y a Logan Paul, pero antes de eso habíamos tenido a John Cena haciendo un cara a cara con Jey Uso en el que le decía que la mejor forma de arruinar el wrestling es que Logan Paul, un youtuber, ganara el campeonato mundial del peso pesado. Además, sobre todo, hay que entender la historia, que yo no caí mientras estaba viendo el evento, que tiene que Jey Uso elimina a John Cena en Royal Rumble y jugando con los tiempos a largo plazo, a largo plazo, a largo plazo, que han pasado 6 meses y tenemos a John Cena y a Jey Uso prácticamente como de forma involuntaria en una rivalidad y con el regreso de Cody Rhodes en Y el evento de principal. cara a Night of Champions puede ser la rivalidad entre John Cena y Jey Uso. Sí, sobre A lo todo mejor por pensando en eso. como el año pasado, ¿no? Que Cody se enfrentó a Sí, Gunter por campeón un contra campeonato. campeón, el título ese Algo que es así como por un el pin estilo. o lo que sea, y ya está. Yo creo que deberían hacer eso, sobre todo, y que gane John Cena, y bueno, lo que quieran hacer con ello. Pero en Money in the Bank lo que veremos es un combate 2 contra 2, ese regreso de Cody Rhodes. Yo creo que demasiado pronto, no sé qué opinas tú. Sí, sí, porque es que, ¿qué ha pasado? Mes y medio desde WrestleMania. A lo mejor el pop hubiera sido más grande en Money in the Bank mismo o en SummerSlam. En Money in the Bank O haber antes de tenido a SummerSlam. John Cena hacer algo, yo qué sé, cualquier cosa. Claro, pero como no hay rivalidades o lo que sea, yo creo que, bueno, a lo mejor Es que en Money in the Bank, pensando así, a largo plazo, bueno, a largo plazo, a corto plazo, perdón, ¿contra quién enfrentas a John Cena? esa Es que es la si no es cosa. Cody, CM Punk está en otras cosas, es que A ver, un CM Punk es contra John difícil. Cena va a haber, eso está claro, lo vamos a Ya, tener. pero en Money in the Bank es demasiado precipitado por los planes que tienen, pero al fin y al cabo lo que quedaba era Cody Rhodes y al final ha regresado antes de tiempo. Tendremos un 2 contra 2 en Money in the Bank. Es Jey Uso y Cody contra Cena y Logan Paul, que estaba claro que la idea original yo creo que hubiera sido que Cody regresara en Money in the Bank. No sé qué problemas habrán tenido, probablemente de dinero. No habrán podido contratar a Travis Scott por alto caché o lo que sea y no va a estar. Que hubiera sido muy interesante ver un 2 contra 2 de Travis y Cena contra Cody
y Bad Bunny, por ejemplo, o cualquier otro cantante realmente que quisiera estar, o jugador de baloncesto como Jalen Sí, porque Brunson o cualquier al final le cosa, dieron mucha promo a los jugadores de la NBA por el tema del videojuego. Así totalmente. que Y podrían haber jugado con eso, pero bueno, no creo yo que vayan a tirar por ahí. Y tendremos ese 2 contra 2 ahora en Money in the Bank, que yo creo, ya mi premonición es que Cody Rhodes va a ganar esa pelea para tener ese, va a pinear a John Cena para tener ese sí, combate en SummerSlam. En SummerSlam pasará algo para que Cody no gane y que Cody cierre los últimos meses del año ganando el campeonato, ya sea en Survivor Series o algo así por el estilo, cerrando también una trilogía de combates con ese Cody Rhodes ganando y un John Cena dándose cuenta de que se ha equivocado por completo durante todos estos meses. O lo anticipan y Cody gana el campeonato en SummerSlam. No lo sé, sería muy un poquito anticlimático, yo creo. O un cambio de repentino de John Cena demasiado pronto a Face. Pero estamos hablando demasiados meses antes. Y la pelea entre Jey Uso y Logan Paul, sin más, a lo que es nivel wrestling, sin más. Bien Logan una más, Paul es sí, bueno, pero es una pelea más de Jey Uso en el que, una bueno, más y ya está. hace esa churra suya un par de veces y sí Y que es la Super cierto. Kick que también cada vez es más pocha. Cada vez la hace por como lo con que- menos ganas y más sí. lenta. Sí, completamente de acuerdo contigo, Javi. Y poco más. ¿Qué nota le das al evento, Javi? No sé qué opinas a nivel global. Creo que mi cara lo dice todo y es que me cuesta aprobar el evento y lo voy a hacer por los regresos de Bronson y Cody, porque y la primera lucha del tag team y la Steel Cage, el resto, Es un 6 bueno, vale, pelado, 5 6 y total. gracias. Y además es que luego el fin de semana, luego en NXT tuvimos combates interesantes y en Double or Nothing hemos tenido combates también muy interesantes. Entonces, no sé, es un poco complicado intentar darle una buena nota a este evento que la verdad yo tenía muchísimo hype y sí que me moló el tema de esos, cuando lo estás viendo en directo, dices, ay, qué guay, joder, vuelven Bronson Reed, vuelve Cody y demás, pero cuando luego lo analizas en frío, dices, ostras, pero a largo plazo estas cosas, tanto que ellos quieren trabajar a largo plazo, joder, esto a lo mejor algunas cosas prematuras y otras cosas no las terminas de entender. Es lo que hablamos durante las últimas semanas. Son momentos. Total, al final viven En de el, eso, están en viviendo de la- eso. en el regreso de Bronson Reed tienes el clip de Bronson aplastando a CM Punk contra la barricada. Tienes el regreso de Cody Rhodes y tienes no me sé, bueno, el siguientazo de Drew Hmm. a Drew, perdón. Son 3 momentos que están ahí y que van a generar visitas. Y de hecho, cuando entras en redes sociales, eran los 3 momentos por visualizaciones que te salían los primeros en la feed. Así que Y en ya ese está. sentido lo han logrado. En el otro sentido, joder, si me puedo enterar por 3 reels de lo que ha ocurrido en el evento, no veo el evento. Yo sí, porque me Y, gusta, pero yo entiendo que y haya el gente problema que. de este evento es, pues eso, show televisado, mucha publicidad y Total. dinero fácil para WWE, que es lo que hablamos la última vez. Es un Raw especial con otro nombre, Tienes ahí definitivamente. luchar por títulos y ya. Y nada más, Javi, pues vamos a pasar. Ahora en solitario voy a estar comentando el último episodio de NXT, este Battleground. Y muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy, Javi. Te veo la semana que viene hablando un poquito más de esto de WWE. Y nada más, que te siga la gente en tus redes sociales, que siempre se me olvida, que es @Javi, ¿qué más? Javi P mayúscula DLC. Y además Mis está apellidos, de Javi Pascual de la Cruz. celebración, o casi de celebración, porque está muy cerca el Elche de subir a Primera División Española. Así que te deseamos toda la suerte del mundo este fin de semana. Y ya nos vemos la semana que viene con más WWE y más hablando de wrestling. Muchísimas gracias, Javi. Así suerte con Money in the Bank. Chao, 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 chao. Después de ese interesantísimo, entre comillas, Saturday Night Main Event, pasábamos directamente a ese NXT Battleground que iba a competir de forma directa con AEW, la espinita clavada de Triple H durante, esto parece ser que durante los últimos 5 años
después de haber perdido aquella fantasiosa e imaginaria guerra que tuvieron tanto Tony Khan como él para ver quién pues la tenía más grande, hablando claro, y se vio que el que salía perdiendo era el wrestling, porque teníamos shows que no tenían mucho sentido, muchísimos luchadores que estuvieron haciendo saltos de una compañía a otra, y una generación perdida, yo creo, de luchadores de NXT, que después cuando dieron el paso al roster principal, debido pues los temas de pandemia, etcétera, etcétera, no cumplieron las expectativas y acabaron fuera de WWE, acabaron muchos de ellos en All Elite Wrestling, y además ya no solo es que acabaran allí, que eso pues bueno, no es que tenga que ser nada malo, hay luchadores de WWE que en AEW les ha ido completamente bien y genial, sino que para muchos de ellos su carrera a nivel estelar, de nivel de wrestling, acabó muriendo por completo, porque en AEW no encontraron el lugar que ellos esperaban que iban a tener. Pero hablando de NXT Battleground, un evento que también ha sido bastante interesante y que deja un resultado que deja muchísimo de lo que hablar, que es el del Main Event, que por primera vez en la historia teníamos un evento principal, un campeonato de TNA en un show de NXT, que parece ser que poquito a poco todo lo interesante que podría llegar TNA lo está absorbiendo Triple H con NXT y Shawn Michaels, y estamos perdiendo a Impact Wrestling. Yo creo que es además muy tristemente, porque además yo era súper fan de esa empresa cuando empecé a ver lucha libre, sobre todo a raíz del videojuego de TNA Impact que tenía para PlayStation 3, que luego vendí, que luego volví a comprar, porque me parecía un juego espectacular para la época, súper arcade, súper divertido, y que con eso conocía luchadores de la talla de AJ Styles, Samoa Joe, que eran dos luchadores que particularmente me encantaban, pero sobre todo Sting, del cual me disfracé 3 años seguidos en Halloween. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se están cargando TNA, en mi opinión. Al principio parecía que iba a ser guay, pero es que están utilizando varios luchadores que les interesan a ellos, entre ellos, pues Santana, que es una de las estrellas emergentes que tienen, y por otros Joe Hendry, que acabará en NXT, pero no va a dejar de ser allí un Mid Carter. Pero bueno, hablando de esto ya por encima, comenzamos a hablar de ese NXT Battleground, donde teníamos 6 combates bastante interesantes. Comenzamos hablando del campeonato norteamericano femenino. Tenemos a Sol Ruka, la campeona, acompañada de Zarya, que se enfrentaba a Kelani Jordan. Un combate bastante interesante. Kelani Jordan, una luchadora pues bastante talentosa, además del estilo que le gusta a Shawn Michaels, ¿no? Atlética y demás, con un poco de carisma, sonriente, ¿no? Se enfrenta a Sol Ruka, que yo creo que va a ser una de las caras de la división femenina de NXT en este 2025 y probablemente también en 2026. Ese rollo suyo de surfera y demás, creo que funciona muy guay. Encima el rollo de los tatuajes, es guapa, que es algo que al público americano le funciona completamente, y consigue defender el campeonato con un auténtico finalazo, con un remate de lo suyo, esa especie de cutter que utiliza siempre pues apoyada en los lados, lo hace desde la esquina con un pedazo de voltereta, literalmente hacia atrás, en una altura superior a la de otras ocasiones. Con ese movimiento se consigue llevar la victoria, una pelea bastante interesante, ambas luchadoras lucen, bastante corta también la pelea, ninguna de las luchas sobrepasan los 15 minutos, es un evento corto en ese aspecto. Y sin más, le daremos una probada al combate, pero ninguna de las luchas, ya aviso, está a la altura de otros combates de Double or Nothing con el cual estaban compitiendo de forma directa en ese momento, ¿no? Tenemos el campeonato, perdón, ningún campeonato, el combate por parejas de 3 contra 3. Tenemos a Hank y Tank, los campeones, y Jox Briggs se enfrentaban a The Cullen, una pelea, voy a ser sincero, muy poco interesante, que me la pasé prácticamente mirando al teléfono móvil, porque la verdad no conectaba con la historia, tampoco conecto con los luchadores, al menos de momento. Y nada, victoria fácil para Hank y Tank. Y pasaríamos a una de las rivalidades que sí me está gustando, la de la familia italiana, podríamos decir. Channing Stacks Lorenzo se enfrentaba a Tony D'Angelo. Nueva derrota para Tony D'Angelo. Se le está volviendo toda la familia en su contra, poco a poco. Y se está quedando solo. Pero es que ya no solo es que se esté quedando solo, es que se está quedando sin un hueco en NXT y por ende sin hueco en la propia WWE. Tristemente para él, porque parecía ser que iba a ser uno de los que ahora mismo están en el roster principal. Estamos hablando de Carmelo Hayes, estamos hablando de Bron Breakker, esa generación nueva, súper colorida, súper carismáticos, como Solo Sikoa y demás, con personajes súper llamativos. Tony D'Angelo se queda completamente descolgado respecto a toda esta generación de luchadores
que han llegado al roster principal con mayor o peor suerte, pero que todos han llegado y que Tony D'Angelo se queda en NXT y sin hueco y sin lucirse y sin victorias. El único combate destacado de esta noche teníamos a Stephanie Baker, que se enfrentaba a Jordynne Grace, dos luchadoras que están llamadas a ser la siguiente generación femenina de WWE, y además contrastaría fuertemente con lo que ocurre después en NXT, que lo vamos a desvelar ya, ¿no? En este combate Stephanie Baker, en una pelea bastante buena, sinceramente. Se consigue la victoria contra Jordynne Grace por cuenta de 3. Y una Stephanie Baker que simplemente la siguiente semana, o sea, no la siguiente semana, ni siquiera eso, unos días después, en el show semanal de NXT, perdería el campeonato femenino, además contra un equipo que no tendría muchísimo sentido. Al final, Jessie Jane, que es la que le consigue arrebatar el campeonato, no es la luchadora que realmente esté puseando WWE, pero parece ser que al final sí lo va a ser. Y además, y este es el rumor marcado fuertemente, porque Stephanie Baker y Jordynne Grace van a subir al roster principal. No sé qué estarán viendo mal Triple H y Shawn Michaels en el roster principal en la división femenina. No lo sé, porque tienen mucho roster y muy buenas luchadoras. Han subido a Julia, han subido a Roxanne, parece ser que van a subir a Stephanie Baker, van a subir a Jordynne Grace. Stephanie Baker parece que va a tener un 2025 con el campeonato de NXT luciéndolo por completo, lo van a subir. Parece que antes de SummerSlam, incluso, justo después de Money in the Bank, muy probablemente. Y después de esta gran pelea, porque la verdad es que las dos luchadoras lucen súper bien, pasamos al campeonato de NXT, campeonato máximo de la marca, que no iba a ser el evento principal. Obafemi en una pelea bastante sólida se carga al Randy Orton sordo, a Miles Bourne, gran luchador. Miles Bourne cada vez me está sorprendiendo más, se quiere como desligar un poco de No Quarter Catch. Obafemi que le saca buena lucha a cualquier luchador, es increíble. Además es un estilo de luchador que se estaba perdiendo con los años, que es ese powerhouse, que sí que tiene movimientos interesantes, un poco rollo Batista, que tiene movimientos de poder que llaman muchísimo la atención, sobre todo su físico, su altura, su poderío. Está destacando en NXT por exactamente eso, que no lo veíamos desde, pues te diría que desde Kay Lee en la pandemia, desde hace 5 años. Lo estamos viendo ahora en Nova Femi, y es que yo creo que Nova Femi es uno de los luchadores que a lo mejor fallo por completo, pero que le veo como campeón de NXT, perdón, campeón mundial de WWE en 3 años, ¿sabéis? Porque me parece que destaca en absolutamente todo. En estatus, en carisma, en lucha, en físico, no sé, me parece súper guay. Miles Bourne, además, yo creo que se suma a esta generación nueva que nos está surgiendo en NXT, dejando ya, bueno, digamos, a lo mejor sí, Ethan Page, Ricky Starks, Trick Williams, ahí está Obafemi, obviamente. Pues se nos une Miles Bourne, vamos a tener seguramente a Joe Hendry, parece ser que vamos a tener a Channing Lorenzo también en esta nueva generación, sobre todo en la parte masculina. En la parte femenina veremos a ver cuál es la nueva generación, Ruka, etcétera. ¿No? Pero parece que es Miles Bourne que se une a esta generación, de la cual, insisto, Tony D'Angelo se está cayendo cada vez más, porque es de la anterior incluso. Después pasaremos a ese main event, y aquí es donde más teníamos que hablar, porque Trick Williams en apenas 15 minutos consigue vencer al campeón mundial de TNA, que era en ese momento Joe Hendry. Una pelea a mí no me convence, no me gustó, sinceramente. Creo que Joe Hendry no luce bien, creo que no luce como un campeón mundial en ese momento. O sea, además se supone que es un campeonato mundial el que tiene Joe Hendry. Viene de tremenda derrota contra Randy Orton en WrestleMania, hace unas promos de, bueno, yo al menos está en WrestleMania y demás, pero es que ya no es solo que haya perdido en WrestleMania en 5 minutos y que le estén vapuleando en promos, no, es que Trick Williams, que se supone que ni siquiera no ha podido quitarle el título a Obafemi, no ha podido luchar contra otros, le quita el campeonato a Joe Hendry y vamos a tener una revancha, obvio, y después se enfrentará, el que gane de ese combate entre Joe Hendry y Trick Williams se enfrentará a Santana. Pero es que aún así me parece muy mal el trato que está recibiendo Joe Hendry en los últimos meses. No es que esté enterrado, ni mucho menos, ni sea un jobber, pero es que yo creo que destaca y marca mucho lo que la WWE entiende con Joe Hendry y lo que va a ser Joe Hendry en WWE, que no deja de ser un luchador, para mí súper talentoso a nivel carisma máximo, pero que está lejos de lo que la WWE realmente busca, que son los Obafemi, los Miles Bourne a lo mejor, los Trick Williams, ese estilo de luchador, que es lo que realmente, o al menos yo creo que está buscando WWE para su roster principal. No está buscando un Joe Hendry. Entonces, no lo sé. Tengo ahí pensamientos que se enfrentan a la hora de hablar de este tema. Pero bueno, Trick Williams se convierte en campeón mundial del TNA, 2 veces campeón máximo, después de, pues bueno, realmente 3 veces, ¿no? Porque consigue ganar el campeonato 2 veces de NXT y es una vez campeón norteamericano de NXT, ahora campeón de TNA.
a lo tonto el chico, que no es un niño, que tiene 30 tacazos, el hombre, o al menos creo recordar más o menos unos 30 años, ya es campeón varias veces y yo creo que va a destacar en el roster principal. Pero es que tenemos un problema, y con esto ya voy a cerrar en NXT, y es que la gente o el público, tanto en americano como hispanohablante, luchadores que nos pusean o nos están enseñando, les tendemos a rechazar y siempre, no, a mí me gusta este otro porque yo qué sé, soy alternativo y diferente. Y es que realmente eso no funciona como tal, no eres alternativo cuando muchísimo parte, sobre todo los que quieren ir más de chulos, rechazan a estos luchadores que nos vienen a presentar. Que no quiere decir que tengamos que tragar con todo, que es que muy luego la gente se malinterpreta. Para mí me parece una decisión espantosa la de quitar el campeonato a Joe Hendry. Pero me parece que Trick Williams es un luchador excelentísimo. Veremos a ver qué es lo siguiente para ellos. Y esto fue este NXT Battleground. Para mí, un show súper flojo para NXT, para lo que estamos acostumbrados. Aún así, el señor Meltzer le ha dado 4 estrellas y media con todas sus narices a Stephanie Baker contra Jordynne Grace. ¿Eh? Le ha puesto a la altura de varios combates de Double or Nothing. Para mí fue muchísimo mejor evento. Y con Double or Nothing vamos a ir ahora, porque nos va a acompañar en el día de hoy, como ya hemos dicho antes, Paula Rúfalo, para hablar de la última actualidad de All Elite Wrestling. Y estamos una vez más con Paula Rúfalo, para comentar un poquito lo que ha sido este fin de semana Double or Nothing. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida una vez más. Encantada de estar por aquí con el que se puede decir que es uno de los mejores eventos que ha hecho AEW en su historia, la verdad. Estoy completamente de acuerdo. Y antes de comenzar a hablar de los combates, un poquito como hemos hecho anteriormente en este podcast de hoy, con Saturday Night Main Event, quiero hablar del buen buceo que está teniendo AEW, como comentábamos la semana pasada, pero sobre todo con este. No sé por qué ahora se empeña, no sé si es la espinita clavada que tendrá Triple H a lo mejor por el tema de no perder una guerra durante la pandemia, pero sí que es cierto que NXT tuvo que cambiarse los días, porque al principio sí que es cierto que NXT estaba ganando a AEW, pero a la larga, pues AEW se estableció. Esto de intentar sobreprogramar All Elite Wrestling, sí, y además le está saliendo mal, que es la cosa. Le está saliendo mal porque no tenemos todavía los datos de audiencia, pero parece ser que Tony Khan, cuando tiene la presión de tener otro show encima, está funcionando muchísimo mejor. Es lo que le pasó en 2020, que durante la pandemia dio muy buenos combates y muy buenos shows. Y es lo que está sucediendo con estos últimos eventos, y probablemente pase lo mismo con All In, porque la WWE ha vuelto a sobreprogramar The Great American Bash justo a la vez que el evento de All In, que Tony Khan había cedido, aunque no de forma directa, había cedido y había hecho el evento antes para no coincidir con Money in the Bank, sabiendo que Money in the Bank es un pay-per-view muy importante por WWE, y ahí tiene las de perder a nivel sobre todo de fan casual, que al final son los números que se mueven, porque el fan hardcore es el que lo va a seguir viendo. Y ahora que le están sobreprogramando, está haciendo los mejores shows de AEW, te diría, Paula, en los últimos 3 años. Es que tiene una manía, y el otro día le preguntaban justo en la rueda de prensa a Tony Khan, sin decir nombres, y Tony Khan respondía, bueno, sí, nos está pasando mucho últimamente que nos están haciendo shows alrededor, qué casualidad, ¿no? Pero que él decía que no iba a pasar lo mismo que con otras empresas. Y creo que Triple H queda un poco como feo, porque estás programando 3 shows alrededor de uno de AEW, que es un poco triste, en mi opinión, ¿no? Y más All In, que es un evento que para los fans de AEW es muy importante por el hecho de ya en su día en Wembley y ahora en Texas. Y es un poco absurdo, porque es lo que tú decías. Tony Khan, cuando tiene eventos como de aniversarios de AEW, vamos a superar a WCW como hace poco, o nos ponen en competencia, es como que ya no solo pone más carne en el asador, sino el hecho de que va a su bola. Muchas veces NXT ha coincidido y ellos han hecho su show a su bola, no les ha importado como hacía NXT de invitar a 50 leyendas para hacer números. Y es como bien, o sea, me alegro, la verdad es que yo me alegro en el sentido de más competencia, genial, para mí mejor producto de AEW. AEW, desde que mucho público se les echó encima con la historia de los The Riders, creo que ha dado una vuelta completamente a su contenido. Y sí que es verdad que yo le tengo mucho cariño al 2019, 2020, 2021, que son sus primeros años, pero este año está siendo, desde que dando la vuelta allá por Dynasty, está siendo brutal. Este último mes está siendo una absoluta maravilla. Yo creo que además empieza desde que tiene ese final en Dynasty que la gente no le gusta. Desde que tiene ese final, el AEW ha empezado a crecer a nivel historias,
que al final es lo que mueve mucha parte del público, que es lo que te hace volver a verlo. Porque buenas luchas es cierto que AEW para mí hacen a nivel de contenido televisado, son los mejores a nivel wrestling, sin duda alguna. Pero es que el fan hardcore ya en sí, si quiere ver aquí en España, por ejemplo, si quieres ver muy buenos combates, pues a lo mejor te ves uno de Zozaya, en Red Pro, en Europa, en Lucha Libre Rebelión. Entonces, el que quiere ver buen wrestling, va a ver buen wrestling donde sea. Ha sido en el momento en el que Tony Khan, a lo mejor, no sé qué le habrá hecho así el cerebro, ya ha empezado a crear alguna historia como hacía en 2019-2020, que es que lo hacía, es que lo hacía también. Y ha empezado a construir a los Dead Riders de una manera diferente, que tenga sentido con las luchas, que no simplemente sean luchas aisladas y demás. Y sobre todo, pues eso, los últimos eventos y el que se viene ahora, que yo creo que va a ser el pináculo de a nivel historia que van a cerrar y que va a comenzar una nueva era. Luego a lo mejor dura 3 meses el reinado de Hammond Page o lo que sea. Pero yo creo que ahí van a tener un momento muy emotivo, que al final All In es como un pay-per-view, o sea, pay-per-view, perdón, es como un WrestleMania, pero de AEW, y por eso tienen ese combate cerrando, que ya se han enfrentado anteriormente, pero no son las mismas personas, ¿no? Al final la gente es como han evolucionado, sobre todo Hammond Page, que luego ya hablaremos de ello. Así que si me permites, Paula, vamos a comenzar con ese primer combate ya de la cartelera en sí, con ese Mercedes Moné, que se enfrentaba a Jamie Hayter. Hater se pronuncia, ¿verdad? Hater. Hater, lo había dicho yo bien. Es como hater, es como, Lo había como dicho bien de hater de... primeras, Sí, pero sí. la pronunciación como se te mezclan, como ahora está tan mezclado el tema de que hay irlandeses, ingleses, americanos, ya alguno casi no sabe pronunciarlo. Una excelentísima pelea. Es que a mí Jamie Hater me parece buenísima, me gusta incluso más que Mercedes Moné, aunque Mercedes Moné está en un año increíble. A nivel lucha, para la gente que no se acuerde, es Sasha Banks en WWE. Pelea de que pasa los 20 minutos. No se siente tampoco súper pesada, ni mucho menos. Combate con parte de técnica durante la lucha. A nivel expresividad y demás, me pareció también perfecta, porque siempre estamos hablando de este tipo de cosas, de que WWE, que hace mucha expresividad y demás, me parece que lo hacen súper bien, lo hacen funcionar correcto. Y tendremos ese Mercedes Moné contra Tony Storm en Timeless Tony Storm en All In. Una pelea que también es de renombre, que son probablemente las dos mejores luchadoras que tenga AEW a nivel de popularidad ahora mismo. Yo creo que es un combate que tiene muchos cambios, ¿no? Yo no me esperaba para nada que ellas dos justo me fuera a dar todo este momento técnico que tienen durante los 5 primeros 10 minutos, que además está muy guay por el hecho de que Mercedes se centra, como dicen los comentaristas, en una vieja lesión de Jamie Hayter, ¿no? Que es la espalda de ella. Tiene momentos muy guays, como ese doble rodillazo que le hace contra el suelo. Es un muy buen combate, es muy entretenido y les dan tiempo, que es lo que muchas veces pasa con la división femenina en AEW, que les cuesta muchísimo darles tiempo. Con Mercedes nunca ha pasado, sí que es verdad que creo que confían muchísimo en ella y le dan siempre más de 15 minutos. Jamie Hayter necesitaba esto porque venía de volver en All In, que es como en casa, en una 0 hour por la puñetera cara, le metieron con Penelope Ford, luego parece que recuperó un poco con Julia Hart y ahora el torneo le ha venido muy bien. Y sí que es verdad que la pena de aquí era que yo creo que era el combate más del torneo, de los dos del torneo, entre el masculino y el femenino, el más obvio, por el hecho de que aunque a Jamie Hayter nos guste mucho y queramos volver a verla en un punto dado en esta main card o en este título, Mercedes Moné contra Tony Storm es lo que te vende una marquesina, ¿no? Es lo que te vende un pay-per-view como Lean, y ya de por sí ya nos dieron en su día Mercedes Moné contra Cena, que era lo que queríamos, pues falta ese Mercedes Moné contra Tony Storm. La duda que tenemos muchos es si van a seguir dándole títulos a Mercedes Moné, si le van a dar el título mundial, o si por el camino tendrían que empezar a perder títulos para poder ganar el mundial si es lo que quieren. A ver qué ocurre. Sí que es verdad que muchas veces Repro hace shows cuando es All-In, pero claro, es en Londres. Entonces, si quieren perder el título de Repro, ya sería en agosto, si hacen algún show por ahí de Forbidden Door. Entonces, sería ganar el título teniendo ya los de Repro, o entre medias pierdes el TBS por algún lado. Es complicado el buqueo porque también es verdad que hay un sector del fan que tiene la manía de poner Hogan a detrás de todo, ¿no? Y dicen que Mercedes Moné es Mercedes Hogan, que es un poco absurdo. Entonces, a ver qué ocurre en ese camino, porque yo creo que mínimo tendrá que perder el TBS. No puede llegar con el TBS a enfrentarse a Tony Storm, la verdad. Estoy de acuerdo, porque al final si tiene el TBS, yo creo que mata prácticamente la posibilidad de que gane el campeonato mundial. Porque ya, sobre todo porque ya hemos visto en AEW el tema de campeones múltiples.
Y sería repetirlo una y otra vez y yo creo que esa fase la han pasado por completo. Entonces, no creo que vaya a suceder de nuevo y no me gustaría, por cierto. Yo creo que Mercedes Moné de este camino tiene que tener intervenciones o que tal vez Tony Storm ayude a otras luchadoras a ganar, a quitarle algún tipo de campeonato. Molaría un evento en Londres en el que apareciera de repente Tony Storm y le costara el campeonato o algo así por el estilo. Y además que ayudarías mucho a lo que es el circuito europeo y demás. Yo creo que sería un juego bastante interesante. Y de cara a ese all-in, ya que llegara prácticamente limpia, con ese 50-50 prácticamente en el buqueo. Si no, yo creo que va a ganar Tony Storm. Pero bueno, es pronto para poder hablar de ello de todas formas. Habrá que ver cómo avanza las semanas que vienen de cara a ese all-in. De todas formas, hay que decir y quiero destacar, en el caso que quería hablar de lo que has dicho tú, que me ha parecido curioso sacar el tema de poner Hogan siempre a todos lados. Y a mí ha llegado un momento que el fan promedio, sobre todo en redes sociales, que me cansa muchísimo, es si un luchador gana, es Hogan. Y si pierde, es un jobber. No, la figura del Jover además es que me parece una falta de conocimiento. No, no es que yo sea un erudito ni nada por el estilo, pero un Jover es Pero una es persona que se hace el work constantemente. correcto. Es que yo creo que el fan promedio me pasaba justo ayer en las 2 ocasiones, ¿no? Bueno, antes de ayer. Primero con Mercedes Moné, que justo Son Rosado respondía perfectamente de Hulk Hogan tenía poder creativo, Mercedes Moné no tiene poder creativo, entonces ella no decide lo que le dan. Y luego, por otro lado, me pasaba con Nigel McGuinness, que alguien ponía, ha luchado 4 veces y va 0-4. Y es como, pero vamos a ver si asumimos a estas alturas de la película que perder no significa que te estén enterrando, y más un luchador que tiene la edad que tiene y que lo que está haciendo al subirse al ring es ayudar. Entonces, creo que el concepto de Hogan y Jover estamos empezando a perderlo y es un poco absurdo, porque si veis el producto y lleváis mucho tiempo viéndolo, ya no es ser erudito, es tener un mínimo de conocimiento del wrestling. Y además yo lo digo de forma abierta. Yo tengo claro perfectamente quiénes, no se dicen nombres, pero quiénes han sido los culpables en la comunidad de wrestling de generar una crispación y que todo parece que molesta y que todo está mal cuando ellos hacían unas prácticas muy poco deportivas, llevándolo a lo que es más fútbol o lo que quieras, que para conseguir visitas, me parece curioso que sean ellos mismos los que luego sean capaces de catalogar cosas cuando el público o el propio fanaticada podría catalogarles a ellos de muchísimas otras cosas, siendo claros. Y yo siempre me he mojado, yo siempre hablando de estos temas me mojo. Y entonces me parece curioso que ellos empiecen a decir, no, es que Mercedes Hogan, Becky Hogan, ostras, Becky Lynch en WWE está puseando a Lyra Valkyria. Aquí estamos viendo a Mercedes Monea, que ahora está ya recibiéndose unas victorias, Charlotte en WWE más de lo mismo, pero es que joder, es que no tienes por qué dejar de pelear. Y dijo una cosa Becky Lynch muy interesante el otro día, que su marido gana peleas después de llevar 10 años en el rostro principal y nadie le cuestiona, ni le llama Seth Hogan ni nada por el estilo. Y sobre todo yo lo que noto es que es en la división femenina. En la división femenina se están, pues yo creo que llenando la boca a la hora de que no ganen las que ellas quieren. Y casualmente los que ellos quieren, porque suele ser público masculino, hay que decirlo, son las que son luchadoras más jóvenes y son más atractivas, entre comillas, para ellos. Que yo siempre sé que siempre me llevo el tema para lo mismo, pero es que creo que la sexualidad influye muchísimo a la hora de opinar esto en wrestling. Que tú puedes tener tus gustos como todo el mundo, pero llevártelo a esto, no sé, me parece ridículo. Y además que creo que es unos micromachismos que tiene la gente instaurada en el mundo del wrestling que me parece espectacular. Y que además el que salen perdiendo son ellos. Porque son los que no son capaces de disfrutar este tipo de combates ni este tipo de cosas. Y con eso pasamos al combate por parejas. Tenemos a FTR contra Daniel García y Nigel McGuinness. Me gustó mucho la lucha. Es decir, que normalmente el Luis de hace 4 años que hubiera estado más ocupado hubiera pasado la lucha, pero bueno, a raíz del podcast de la semana pasada me lo terminé de ver. Me parece que Nigel McGuinness hace un trabajo excepcional, habiendo luchado, como decía la gente, 5 combates. Pero ya no solo hecho. Yo creo que el tema de victoria-derrota, Paula, es algo que se queda. O sea, no entender que perder combates no solo no es que no te entierre, sino que no te baja tampoco un estatus como tal. Sí que es cierto que, bueno, LA Knight, por ejemplo, hubo momentos en su carrera que tenía que haber conseguido X victorias. No te convierte en Jover, pero es cierto que debería haber conseguido X victorias. Pero en este caso de Nigel McGuinness, él está para aportar, y yo creo que aquí aporta,
mete a FTR sin comerlo ni beberlo, le sube por completo de cara, que yo creo que ganar el campeonato por parejas más pronto que tarde, para después tener ese Cope y Christian contra ellos, que creo que sería súper interesante y que la historia invita a ello, y es una historia interesante, que al final el wrestling, que a veces sea predecible, no significa que sea malo. Y ya, te doy el turno de palabras. Me parece una pelea que los cuatro funcionan perfecto, que Daniel García ya se desmarca un poco en ese aspecto porque después de lo que ocurre en el combate y demás, de lo que él dudaba, ¿no? De si estar con ellos o no estar con ellos. Y me gustó, porque creo que avanza en historia y creo que también deja abiertas puertas a que ocurran más cosas más tarde. Sí, totalmente. Es un combate que hay gente que ha dicho que era más de Collision y que le han dado mucho más tiempo del necesario y todas esas cosas. Para mí no, yo en vez de haberle quitado tiempo a esto, hubiera quitado combates como el Paragon y demás, que podía haber estado en el kickoff, o incluso el Hard Syndicate contra Sammy y Dustin Rhodes, que no me aporta nada. Porque este sí que me aportaba, y Nigel McGuinness estando en la cartera principal es necesario. Y es un combate que tiene muchas capas, tienes todo el tema también de Tony Schiavone que sigue metido ahí y que le ayuda. Luego tienes a Dina y García que no se rinde, o sea, pierden, pero no se rinde, al final se desmaya por el dolor. Y el propio Daddy Magic, que antes del combate decía que a él le hubiera gustado luchar, pero que Dani García eligió a Nigel McGuinness, entonces no se lo tomaba personal, pero deja caer ese comentario, que es un poco extraño. E incluso después del combate, en vez de ayudar al Dani García, se va con Nigel McGuinness y Sivanis, que es un raro de narices. Y con respecto a lo que decías de FTR yendo por los títulos por parejas, justo una promo que hacían, que subían a redes sociales, ellos mismos decían, bueno, ya hemos terminado con Nigel y Sivani, García no del todo, porque le hemos tratado como si fuera nuestro hijo, en plan, le hemos dado una paliza como si fuéramos su padre y tal, pero tiene que levantarse. Y lo siguiente para nosotros puede ser que vayamos a hacer daño, dicen justo la frase de Hard Syndicate. Así que yo creo que van a ir por ahí, pero sigo sintiendo que todavía no, que por el camino García va a decirles, vosotros creéis que hemos acabado, pero yo no he acabado con vosotros. Y sigo diciendo que puede que todo esto vaya un García uniéndose a ellos. Y sí que es verdad que se ha dicho que el tema de que FTR se va a enfrentar a Adam Copeland y Christian Cage, que es lo más lógico. Y tú decías, no lo más lógico tiene que ser como lo peor. Por supuesto que no, es como pasó con Kenny Omega con Hangman Adam Page. Sabíamos que Hangman Adam Page iba a ganarle y era lo más lógico. Entonces, este combate tiene muchas capas y tengo ganas de ver qué más va a ocurrir, porque obviamente tienen que resolver qué ha pasado con Nigel McGuinness, que Sivani decía que había salido lesionado del ring, por así decirlo. Entonces, es un buen combate. Un poco mal colocado la cartera, para mi opinión. Ese segundo puesto no me convence, pero buen combate. A mí, sobre todo, lo que me gusta, cogiendo tu palabra de lo de las capas, es que no hace tanto, el tema de lo desordenado que estaba las historias, ya no solo de que hubiera buenas o malas, desordenado, que te perdías. O sea, si te te quedabas algo por el camino, te perdías el hilo completamente y te hacía un sentimiento de rechazo que yo incluso he sentido a veces por el tema de no conseguir conectar con las historias porque había tantas tramas, subtramas, etcétera, que se van perdiendo. Con eso, pasamos al Ricochet con Damar Briscoe. Combate correcto, en mi opinión, con victoria importante para Ricochet, que venía en los combates importantes con derrotas. Sí que es cierto que había ganado a Sakou en el último evento que él había tenido una pelea. Esta es la primera que es como importante como tal, sale muy bien parado. Luego Mar Briscoe ocurriría X y no sería malo. Es una pelea pues, medio de extrema, podríamos decir. Sí que es extremilla. No tanto como otras veces, o como el main event, que a mí hay veces que tengo que mirar para otro lado incluso, pero bueno, Ricochet está bien colocado, buena victoria, veremos a ver qué es lo siguiente para él, que yo creo que va a ser de nuevo alguna oportunidad por algún campeonato de la zona media, porque al final en AEW siempre tiran de eso, que es lo lógico, al final eso siempre me ha parecido lo lógico. Yo soy Midcard, gano combates, tendré que tener un combate por el campeonato Midcard. O sea, es que me parece lo más lógico del mundo. Lo de estar esquivando campeonatos nunca lo he entendido muy bien. Pero bueno, Ricochet, buena victoria, buen combate, con un Mar Briscoe que parecía que estaba perdido y mira, saca una buena lucha de por aquí. No sé cómo lo vistes. Al final siempre es el comodín de IW. Necesitan a alguien para un torneo, más riesgo. O sea, torneo que hay, Totalmente. torneo que entra más riesgo. Es surrealista. Es como de. No hay más gente para meter al torneo que esté más brisco o incluso Jeff Jarrett a veces que le dan venazos. Y es un buen combate. Sí que es verdad que, obviamente, como estamos tan acostumbrados a esos Swerve contra Hangman Adam Page, a esos Anakin Darina, pues parece
que no es tan hardcore, pero al final Ricochet le abre la cabeza contra la camilla Total. en la zona metálica, o sea, y le salpica hasta la sangre en la espalda. Pero estuvo muy bien, ¿no? Ese moonsault que hace en un momento dado, que se come también la camilla de bocas, y tiene también sus momentos divertidos, ¿no? Como cuando utiliza la, mm, joder, me saldrá el nombre, la muleta, o cuando le limpia la calva, que es algo que ha aportado mucho Ricochet, que en su día era como muy crítico de no os podéis burlar de mí porque soy Dios, y ahora deja que la gente se burle de él y se lo toma bien, ¿no? Incluso hay un momento dado que a uno del público, que es el que se llama el Brock Lesnar Guy le dice como, ¿tú qué haces aquí? Esta no es tu empresa, ¿no? Fue buen combate, fue divertido y fue también buen momento para pasar de ese Nigel McGuinness y demás, que era más serio, a este momento, ¿no? La verdad es que tengo expectativas para Ricochet y a ver por qué título medio le llevan, porque es lo que tú decías, el main card está demasiado a tope, no puedes meter a nadie más por el título mundial y más ahora, pues tienes tres con los que jugar, ¿no? Tienes a un Adam Cole por en TNT que te puede venir bien porque es el face, con Okada lo tienes complicado porque es el Continental y es heel, entonces heel contra heel no me cuadra. Puedes darle durante un momento dado a Omega mientras haces el camino a Olim, que todos sabemos que Olim va a ser Okada Omega, entonces puedes darle un poquito de Omega por ahí. Yo creo que va a ser un rival de transición para Kenny Omega de cara a ese enfrentamiento entre Okada y Omega en All In, que además va a ser, bueno, va a intentar replicar, será un combate largo allí en el evento, pero esta vez va a tener parte de historia, no sé, tengo curiosidad por ver cómo juegan esa carta. Y Ricochet, aparte, me gusta la escena final de Ricochet con la mancha de sangre en el suelo, con la rampa enfocándole. Me pareció bastante como símbolo de poder para él, ¿no? Y hablando de poder, nos metemos con Hard Syndicate, que defendieron ese campeonato por parejas en ese combate contra The Son of Texas. Que bueno, pues era una pelea que esta sí que he de decir que perfectamente podía haber sido de un show semanal o que se podía cortar, porque aquí, no sé si tuviste tú la sensación, a lo mejor no, si lo viste en directo, pero viendo en diferido empiezas a notar las horas de En evento. directo se notan. En directo se notaron muchísimos. Era de. Me lo puedo saltar perfectamente, pero no podía, obviamente. Claro, es que en ese momento, y viéndolo en directo más, que a mí me ha pasado en 1000 eventos, que dices, ostras, es que este combate ahora mismo no me entra. Que a lo mejor un jueves por la noche, pues te le ves, ¿sabes? Pero en otro momento, pues no, en otro Es el contexto. momento en el que si estás en llamada empiezas a delirar y hablar de cualquier cosa menos de lo que estás haciendo. Efectivamente, y está el combate de fondo. Es que tienes toda Exacto. la razón. Así que con tu permiso pasamos a lo siguiente, que bueno, vemos lo único a destacar. Bastante gracioso y entretenido el papel de MJF fuera del ring, ¿no? Cómo juega con Bobby Lashley y demás. Pero aparte de eso, pues nada, tampoco es que apliquen, o sea, no es que avance tanto en historia más que, bueno, una defensa. También es pronto para avanzar en esa historia. Veremos a ver por dónde van los tiros. Teníamos a Okada que se enfrentaba a Mike Bailey, combate sólido por el campeonato continental de AEW, pelea sólida y un Okada que poco a poco está ganando personalidad, avanzando también para ese posible combate contra Omega, reviviendo sus batallas de hace 9 años en New Japan Pro Wrestling. Así que tengo ganas de ver esa batalla en All In, que van a unificar campeonatos que yo creo que hacen falta. Hay demasiados campeonatos en zona midcard. Y ya no solo eso, que haya demasiados campeonatos en zona midcard, sino que es que además se nos unen los campeonatos de Ring of Honor y demás. Y hay un pupurrí de campeonatos que luego hay carteles de shows semanales que en cada pelea lucha un campeón, que es lo que yo creo que es el problema que están teniendo. Entonces, yo creo que hay que ir recortando en ese aspecto y no sé qué hacer con Ring of Honor, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento. No sé cómo te gustó el combate de Okada o cómo lo estás viendo. Sobre todo Mike Bailey, que es el que más me interesa. Ahora, después de esta derrota, a ver por dónde van a jugar con él. Yo estoy contenta con lo que están haciendo con Mike Bailey. Creo que es un tío que todo lo que hemos sido fan de TNA en ese punto nos gustaba mucho. Estábamos cabreados con el factor de que TNA no sabía muy bien qué hacer con él. Y cuando llega a AEW tenía miedo de, ostras, viene justo cuando ha venido también Josh Alexander, ¿qué va a pasar con él? Pero lleva 2 pay-per-views y 2 combates por una oportunidad titular, ¿no? Estuvo contra Omega y Ricochet y ahora ha estado contra Okada. Entonces creo que le están utilizando muy bien. Es un tío que te aporta velocidad en el ring, se saca las patadas de donde quiere, te aporta humor con ese momento de la escalera en el que le hace luego la patada de Karate Kid, con un Okada que también juega muy bien con el humor y más allá de eso, yo creo que van a jugar un poquito también con todo el tema de Mike Bailey y Kevin Knight, que estas últimas semanas los hemos visto bastante unidos y creo que una división tag team puede que los necesite y más ahora que está un poco bastante muerta. Y yo creo que va a tirar por ahí.
a no ser que decidan seguir manteniéndole por una escena del TNT o Midcard o lo que sea, pero les vendría bien otro tag team que parece ser que se llevan bien, así que pueden tirar por ahí, pero ya te digo, es que la Midcard también está muy cargada. A mí lo que me gusta de AEW es que están firmando lo mejor de TNA, yo creo. Y WWE firmará a Joe Hendry, que es espectacular, pero no va a dejar de ser un low card, incluso en WWE, no va a ir a más de eso. Los mejores a nivel in-ring, luego en carisma a lo mejor no hubieran funcionado en WWE. Se lo está llevando AEW y yo creo que están funcionando relativamente bien. No sé Sea que Joe cómo. Hendry realmente, lo que tú decías, Joe Hendry le han dado el título mundial y todo eso porque ha triunfado en popularidad con la gente, pero Joe Hendry venía del título este que como de internet, por así decirlo, o sea que tampoco Total. es que sea un tío que le tenían en el main card Sí, porque sí. su nivel in ring era maravilloso. Ha sido él mismo cuando lo ha dicho en las entrevistas, eso, que con la canción se hizo viral, pero llevaba con esa canción 2 años ya en TNA, o sea, y no estaba tampoco cuajando. Pero bueno, nos vamos a ir directamente al combate por el campeonato de mujeres, pelea más corta que la final de la Owen Hart Cup, perdón. Tampoco, bueno, sí, es buena lucha, obviamente Tony Storm es espectacular, ya lo sabéis. Y nada, victoria contra Mina Shirakawa, que refuerza este reinado de Tony Storm, en la que parece que da igual lo que se cruce, va a ganar Tony Storm. Y deja abierto pues ese combate en All In que se enfrenta por las dos más grandes. Y lo juega muy bien eso AEW en el aspecto de que si te pones a las dos más grandes, pues tienes esa incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado en cada combate, que a veces también, pues también mola. No sé, ¿te gustó la pelea, Paula? Sí, O es más diferente a la otra, ¿no? totalmente. La otra como más técnica, más ruda, más todo eso, y en esta es como más divertida, ¿no? Porque Ujú. sus propias sumisiones son un poco más de intentar como entenderse entre ellas, y la terminan como con ese baile, luego utilizan a Luther para, pues eso, para subirse a él, para hacer el tornado y todo eso. Entonces es un poco más divertida y está guay, porque si tienes 2 combates femeninos y los 2 son iguales, no me aportan mucho. Entonces, que uno sea como más técnico, más serio, el otro sea más divertido, pues también le hace ganar. Y además creo que Mina Shirakawa también es un personaje que tiene su toque cómico dentro de que es una pedazo de luchadora. Y a mí algo que me genera curiosidad es también qué van a hacer con ella, porque se confirmó hace justo el mismo día que habían firmado con Mina Shirakawa. Y le vendría muy bien una Mina Shirakawa también, incluso una Mercedes Moné por el TBS, ¿no? Si quieres bajarla a una escena midcard, e incluso Mina Shirakawa con el título TBS, haciendo Open Challenge con un montón de gente, me parecería genial. Y así le quitas a Mercedes títulos para llegar a All In. Y además me parece que la estructuración aquí estaba muy bien planteada porque veníamos de ese combate de Okada y Mike Bailey que habían hecho pues varios spots así más espectaculares, etcétera. Venías este que es como más una pelea más liviana, aunque de tiempo fueron parecidas, porque después teníamos ese Anarchy in the Arena match. Combatazo a mí me gustó personalmente mucho, más que otros años, fíjate. Me gustó mucho. Al fin, bueno, los nombres es que eran muy buenos. Kenny Omega, Swerve Strickman, me parecen que son espectaculares. Luego sí que es cierto que, bueno, teníamos a Willow Nightingale, teníamos a The Ops, el equipo entero, y, pues es que todos los luchadores eran buenos. Es que tienes hasta Samoa Joe, es que era muy fácil. Los Death Riders súper bien formados, aparte tenías la adición de los John Bucks. Es que era imposible que saliera mal. La pelea es muy buena. Hay tantos spots que no nos podemos parar detenidamente a hablar cada uno. La gente debería ver el combate. Me gustan estos combates que pasan los 30 minutos porque creo que aquí sí aciertan AEW en pasarse de los 30 minutos. No hay que excederse. Es que muchas veces me pasa, sobre todo cuando estuvo tan de moda las peleas de 60 minutos, que hay veces es como se exceden. Y en AEW al principio yo creo que abusaban un poco de ello, ahora ya no tanto. Y WWE ahora no lo hace, pero yo en esa época de 2016, 2017 y demás había peleas que querían que durasen más de 30 minutos porque había que durar más de 30 minutos. Aquí aciertan, ocurren muchísimas cosas. Al final me parece buenísimo. Ganan los que tienen que ganar porque dejan esa puerta abierta a que, ostras, por los Death Raiders tampoco son tan invencibles, ¿eh? Que ya no les sale todo tan bien, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, además yo creo Anarchy in the Arena ha tomado como el relevo lo que fue el Stadium Stampede, que hicieron 2 y después de pandemia, bueno, hicieron Stadium Stampede en pandemia, luego hicieron otro y luego en Wembley creo que fue un Stadium Stampede todavía, no fue el Anarchy in the Arena. Quiero recordar porque estaba Al lleno, me final acuerdo de la el mitad de la término es pelea. muy parecido, la única diferencia es que no hay lucha afuera.
perdona por cortarte, pero en Claro. 2021, cuando la hacen con ya público, ahí yo lo que noté es como, joder, o sea, tú has pagado por ir a un evento, etcétera, etcétera, y 30 minutos de la lucha fueron fuera hasta que Saki Guevara y demás se lo llevaron hacia dentro del ring. No sé, a mí me En la pareció un error. Arlequina en la Arlequina a lo mejor solo se van 2 o 3 fuera, los demás se mantienen en los alrededores del cuadrilátero. Y este creo que fue no sé si fue mejor que el año pasado, porque el año pasado tiene spots también muy guays, como con el tema del fuego y demás, pero sí que es verdad que siento que jugaron muy bien con el tema de la música, porque pusieron 2 temazos, la verdad, aparte de la tontería de la musiquita de los Young Bucks. Tienes el spot con el montacargas, el spot con las grapadoras, que me parece súper divertido. Tienes también el factor de que se atrevieron por fin a un intergender como tal, ¿no? O sea, Willow Nightingale se come un cáter de Moxley y Marina Safir se come el Snapdragon de Kenny Omega. Tienes ese momento, ¿no? Con la cadena en la oreja a Willow. Hay un montón de momentazos y también se abren puertas, ¿no? Porque dentro de los ops, Hook ayuda, pero se marcha y los deja solo. Incluso cuando viene Gay Kid, aparece también Barbrisco. Y luego lo que tú decías, ¿no? Dentro de que los Death Riders pierden y no ganan, también los protege el hecho de que los han encerrado dentro de una ambulancia. Entonces, bueno, habéis perdido, pero la mierda se la comen los Young Bucks, ¿no? Entonces está bien. Y luego el final fue perfecto, ¿no? Por un lado, ese One Winger Angel contra la mesa que explota, y luego Swerve Strickland cogiendo una página del libro de los Young Bucks con ese zapato con chinchetas, que lo hicieron ellos en su día. Entonces, que también es una combinación, porque la propia mesa que explota es algo que hicieron los Bucks, pero con un zapato que explotaba. Entonces, estaba muy bien hilado y muy buen combate. Pensaba que me iba a gustar menos, porque no soy muy fan de estos combates con multipantalla que me entero de la mitad, pero al final me acabó gustando. Yo igual, no soy muy fanático y por eso te he dicho que mi sensación era que me ha divertido más que el del año pasado. A lo mejor porque también estoy más receptivo a la hora de ver AEW, que también puede ser, ¿eh? Y con eso me parece una luchaza, me pareció no la mejor lucha de la noche porque me gustó el main event, me pareció espectacular. Pasamos rápidamente ese combate de tríos con victoria que ya habíamos pronosticado del equipo de la familia de Don Collis, que en este caso era Takeshita, Fletcher y Alexander, que se enfrentaban a Adam Cole, Kyle O'Reilly y Roderick Strong, equipazo por completo, pero bueno, se lleva la victoria el otro equipo porque al final la narrativa incitaba a eso, porque venían después de 2 derrotas consecutivas en los 2 shows semanales. Tenían que vencer en esta, que era la importante, y abre un poquito la puerta a Adam Cole pues a tener que defender ese campeonato TNT con alguno de la familia de Don Collis. Sin más, o sea, no sé, que tampoco, o sea, no era algo tampoco importante. Al final el campeonato TNT se está quedando muy atrás respecto a los otros campeonatos Midcard. Creo que es de los 3 ahora mismo es el menos importante. Antes era el más, ahora es el menos, en mi opinión. Y sobre todo cuando los otros campeones son Omega y Okada. Y se demuestra que Adam Cole pues se ha quedado muy atrás. Ya no solo por físico, que yo creo que no se lo cuida mucho, como sí que lo hace Roderick Strong. O sea que no es por altura. Quiero decir, ¿sabes? A nivel físico, yo al final trabajo en un gimnasio y demás, me gusta mucho ese tema. Yo creo que Adam Cole, pues bueno, se centra en ser muy buen luchador, que lo es, pero también el tema físico y demás, no te puedes creer a lo mejor que un Adam Cole pues se ponga a darle guantazos a Kenny Omega, que es literalmente 2 veces él, tampoco en altura. Sin más, pelea pasable y poco más. Lo más destacable es el final, ¿no? Sí, Ese Brody, que aparece Brody King y sí, de repente aparece un Tanahashi por la puñetera cara, porque estamos dando todavía a prácticamente 2 meses de Forbidden Door, entonces es un poco extraño que aparezca. Y de aquí no sé qué salgo muy bien, no sé por qué se ha formado este grupito. Puede ser que este grupito se enfrente a la familia Don Callis, que son 500 más o menos, y más allá de eso, es un combate que me podía haber preferido. Es que perfectamente tendría que haber estado en el pre-show. Entiendo que lo dejaran por el hecho de dividir perfectamente pues un Anarchy in the Arena que al público le cansa mucho y un main event que necesitaba ese pequeño respiro para que la gente dijera, ahora sí, dadme más, ¿no? lo decía siempre en una entrevista que es muy difícil salir después de un gran combate. Por eso muchas veces tenemos combates que son flojos justo antes de un main event para que haya un descanso. Porque tú imagínate después de, por un ejemplo, en WrestleMania 29, CM Punk lucha contra el Undertaker y dice CM Punk, he sido el main event porque después de esta pelea, el de Raw contra John Cena, la gente estaba muerta por completo después de lo que había sido esa pelea. Y yo creo que lo define perfectamente porque aquí, ahí hay David muy lista, pone el combate probablemente el menos interesante de toda la cartelera, lo pone ahí para que la gente, pues siendo sinceros, sobre todo el que lo ve desde casa, pues tenga un rato de break en el que lo tiene de fondo, pero puede estar un rato con el móvil o lo que sea, porque Gente de ahí dice, es el momento del baño, es justo me da tiempo del es que es baño. verdad.
Y luego en el main event teníamos a Adam Page contra Will Ospreay. Para mí uno de los combates del año, fíjate, para la empresa. Me gusta todo lo que ocurre en la pelea. No hay momentos flojos, en mi opinión, o al menos que yo recuerdo ahora mismo. El final me parece espectacular, emotivo, se me pone incluso la piel de gallina recordándolo. Me gusta cómo combinan los movimientos, ese clothesline, luego se sale y cómo el público entero se levanta para aplicarle otra vez ese lariat con el que se lleva la victoria, y el momento final en el que Hangman Adam Page se queda de rodillas como pasó hace un año cuando vence a Sobre Streetman, que es que me gusta porque es que está hecho tan al centímetro los gestos y todo en la celebración para cerrar ese círculo de redención. Me encantan las historias de redención. Pueden ser repetitivas, puede ser, pero me encanta. Gana y tenemos uno de los combates que ya habíamos dicho en el último Hablando de Wrestling que iba a suceder, que es ese Adam Page contra John Moxley en Texas, que tiene todo el sentido del mundo. Una pena por Darby Allin, pero ha pasado el tren, él ha decidido hacer otras cosas en su vida y yo entiendo perfectamente que a lo mejor el wrestling le apasiona, pero tenga otros objetivos en su vida también, y es respetable también. Pero al final me gusta que sea Adam Page porque él vive para y por. Para los que hemos crecido viendo a Adam Page, es que Adam Page era el eslabón débil del Bullet Club en Ring of Honor hace 10 años. Era el eslabón débil. Y es que ahora estamos hablando que para mí, ahora que ya es face totalmente, después que haga la promo que es de top baby face, porque le obliga a salir Tony Khan, con razón y súper bien, porque hace que el público conecte con él, pues ha pasado de ser el menos importante del Bullet Club, un Bullet Club que estaba protagonizado por Cody Rhodes y Adam Cole, y estamos ahora hablando de ser el top babyface ahora mismo que tenga AEW para poder enfrentar a John Moxley y cerrar esas historias con los Death Riders. Y ahora es el momento en el que AEW no puede meter la pata. Adam Page es como dice el término este americano, ¿no? Es como tu vecino de al lado, ¿no? Es un tío que le ves y da igual lo que haga, le quieres, ¿no? Puede ser heel, puede ser face, le quieres, da igual sus acciones. Que en cierto modo le pasó un poco a Bryan Danielson, pero sí que es verdad que Bryan Danielson tuvo una época en la que siendo heel la gente sí que decía, uff, no te soporto, ¿no? Pero es que Hangman Adam Page ha hecho lo que ha hecho con Swerve y la gente aún así estaba detrás, incluso cuando se puso en contra de Kenny Omega con todo el tema este del alcohol, la gente seguía apoyándolo incluso más que el propio Kenny Omega. Es un tío que desde el principio de AEW, desde 2019, la gente le ha querido, le hemos visto crecer por todas esas facetas, por todas esas historias. El último año, año y medio con lo que pasó con Swerve, sin querer haber retirado a Christopher Daniels, ese empuje que le ha dado toda la historia de Christopher Daniels, ¿no? De mentor que te derroto en un momento muy complicado porque me querías ayudar y yo te he hecho daño. Me encuentro justo con NJF y ese NJF me ayuda a ser más face y me encuentro con un Will Ospreay que también es como la otra cara de la moneda, porque es un tío que desde que llegó a AEW se ha partido la espalda por la empresa, viaja prácticamente todas las semanas, Londres, el sitio que sea, para estar ahí. Y qué mejor momento, ¿no? Que este momento de redención. Él decía, no es tu redención, es mi ascensión, pero para mí es la redención otra vez de Hangman Adam Page. Y un tío que allá por 2019, justo que hacía 6 años, allá por 2019, en el primer Double or Nothing de AEW, el primer pay-per-view de AEW, él ganaba el Casino Gauntlet Match, que era el combate que le daba la oportunidad para enfrentarse por el título mundial. Se enfrentaba a Chris Jericho. AEW en ese momento obviamente no confía en él porque tienes que vender la empresa a un público generalista, le dan el título a Chris Jericho y qué mejor momento ahora que te han vuelto a dar la oportunidad en este mismo pay-per-view que ganar a John Moxley en All-In y ser la cara y la bandera de la empresa que llevas a tus espaldas desde el principio, ¿no? Creo que es la historia de Hangman Adam Page, es la persona correcta. Darby Allin lo era hasta que se fue 3 meses a escalar el Everest. Y estoy muy contenta por Hangman, la verdad me parece un pedazo de luchador desde, tú decías, la época del Ballet Club, la época de Being Elite y demás. Es un tío que con el que conectar el segundo era como un poco alivio cómico de jaja el vaquero, pero es un tío que cuando tiene que hablar al micrófono promos serias te hace llorar, cuando quiere hacerte reír te hace reír, te transmite todo lo que quiere y es un tío que en el ring es maravilloso. Si no llega, obviamente no llega a lo mejor al nivel de Osprey, pero lo que hace lo hace bien y de verdad, muchísimas ganas de que cierren esta historia y de mandar un poquito el tema Moxley y el maletín a tomar por el culo, la verdad. Sí, además yo creo que cierran ahí con esa historia y luego estoy sobre todo, me interesa, aparte de ver el reinado, me interesa ver qué es lo siguiente para Mosley, porque ahora cuando terminas una historia tan grande es muy complicado, ¿no? Lo mismo que pasó con Roman Reigns, con The Bloodline y demás. Yo creo ahí veo un símil. Cuando llevas tanto tiempo en una fase y demás, luego es complicado ver qué es lo siguiente.
Pero bueno, Tienen que veremos a ver. acabar en los de Riders, ¿eh? Yo creo que los de Riders van a empezar a desquebrajarse. Total. Utah ya lleva un tiempo, o sea, desde el principio siempre hemos pensado que Utah es el que podía hacer ese Tour Hill o el Tour Face, depende cómo los veas. Claudio Castagnoli ya de por sí ha tenido momentos en los que se ha cabreado y empezado a romper todo, entonces puede ser el mismo. Incluso una Marina Safir, que parece que no, pero la tía es la que controla muchas cosas y a muchos de su propia facción. Entonces, creo que le viene el tema de los de Riders. Es un poco como le ha pasado a Christian. Christian venía de muchas victorias y ahora parece ser pues lo que está como cabreado con Nick Wayne y primero van a romper la facción para crear luego otra cosa, ¿no? Pues más o menos le va a pasar lo mismo a Moxley. Sí, yo creo que van a ir por ahí. Y además con eso finaliza ese Double or Nothing. Quedan unas semanas para All In, que es el evento más grande. Y además ya tenemos parte de la cartelera. Cartelera que es muy interesante, pero bueno, que ya hablaremos la semana que viene de un poquillo más al respecto. Muchas gracias, Paula, por haberme acompañado una vez más en este Hablando de Wrestling. Y contigo voy a finalizar, así que te pueden seguir en tus redes sociales, que me las puedes recordar, como siempre. Pues como el otro día, Place of Bone o Place of Bones o Blaze of Bones, como Bones. queráis. Exactamente, en todas mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok y Paula Rúfalo en YouTube. Pues ya sabéis, seguir a Paula y nosotros nos vamos a ver la semana que viene en un nuevo episodio de Hablando de Wrestling. A ver qué es lo que nos sorprende el mundo de las luchitas. Un saludo fuerte, chicos, y nos vemos como siempre en la próxima. Adiós.